Hola, bienvenidos a todos a la charla, que sí, como había dicho Andrea, es una lástima que no lo pudimos hacer la semana pasada, así que gracias por tenernos paciencia y estar hoy presentes. Bueno, primero que nada, eso mismo que decía Andrea sobre la charla, dentro de los cometidos de la División Servicios Médicos, ahora está el tema de prevención, que es un tema que está sobre la mesa, que debía estar hace muchísimo tiempo, sobre la importancia que es cuidarnos. Y bueno, ANEP como ente tiene esa prioridad ahora, que se está de a poco, sobre el tema de promoción y prevención, ¿verdad? Entonces nos parecía importante tener una charla respecto al teletrabajo. Yo hice una presentación que ahora se las voy a compartir a ustedes. Y bueno, hay un par de videos. Voy a empezar primero con un video para que distendernos un poco, ¿verdad? Y ir entrando en el tema. Ustedes me van a ir diciendo si se escucha o no, ¿verdad? Pues ya probamos y está todo perfecto. Ahí lo pongo. Bueno, básicamente todo lo que está en el video es de lo que vamos a ir hablando en la charla del día de hoy, ¿verdad? Ay, cosas que pasan. ¿Sí, no? Bien. Parte de prevención, Na puso una caricatura, un dibujito que siempre tiene de ese tipo de videos que de forma graciosa, gráfica y simple nos muestran algunos temas que uno quizás a veces da por obvio. Entonces me parecía bueno comenzar la charla con este video precisamente por eso, porque tiene un resumen de todo lo que vamos a ir hablando en el día de hoy. Bueno, acá yo lo que puse fueron los temas que cuando ustedes se inscribieron presentamos la charla y dijimos que íbamos a hablar de todos estos temas. Hablar de definiciones, ventajas y desventajas, que todos en el transcurso de esto de comenzar a trabajar así, fuimos encontrando, de la importancia de armarse una rutina, justamente disciplina, planificación, control de nuestras tareas, de las condiciones para tener un trabajo seguro, de la comunicación, que eso es uno de los temas que para mí es más importante en esto del teletrabajo, y bueno, el equilibrio entre el trabajo, la vida privada y demás. Todos estos temas los vamos a ir mechando en el transcurso de la charla, no van a ir estando en este orden, pero vamos a poder ir identificando en la medida que va transcurriendo todos estos temas.
Para comenzar, bueno, esto de qué es el teletrabajo, ¿está? Todos tenemos que saber qué es y a qué es lo que nos estamos enfrentando. O sea, este año, desde el año pasado en realidad, todos tuvimos que adaptarnos a una modalidad nueva que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Hubieron cambios en el mundo, cambios sin precedente de, bueno, todos a quedarnos en casa, hay que resguardarse, hay que cuidarse y bueno, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Para eso que, bueno, plantea acá la definición de qué es el teletrabajo, que es la forma de organizar y realizar el trabajo a distancia. Acá hablamos de, bueno, de que es importante la utilización de TICs, que seguramente todos ya hemos escuchado este concepto, pero más abajo lo vamos a describir. Y bueno, ese es el trabajo que vamos a hacer en nuestro domicilio o en algún lugar, ¿verdad? También otra de las cosas que vamos a ir mencionando es la diferencia del teletrabajo regular al teletrabajo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Pero bueno, no me voy a ir adelantando con eso. Después, ¿qué son las TICs? Las TIC se denominan a las tecnologías de la información y la comunicación. Para nosotros poder hacer un trabajo desde nuestros hogares, necesitamos esta tecnología. ¿Sí? En la mayoría de los casos ya contábamos con algún conocimiento, pero siempre van surgiendo herramientas nuevas. Por ejemplo, ahora estamos todos comunicados por esta plataforma que es Zoom, que muchos ya la conocían, muchos quizás no, y tuvieron que aprenderla. Entonces, bueno, esto del teletrabajo, ¿qué hace? Hace que nosotros mismos tengamos que ir reinventándonos, ir aprendiendo cosas que no teníamos quizás pensado hacer. Bueno, después de eso, acá mencionarles lo que hablaba de las condiciones normales de teletrabajo, que quizás la palabra normal no es de lo más cómodo de hablar, pero bueno, sí las condiciones comunes de teletrabajo. En nuestro país no hay legislación respecto a eso. Cuando nos agarró la pandemia el año pasado, era todo nuevo y no tenemos de qué agarrarnos. ¿Qué pasa cuando no hay legislación respecto al teletrabajo? Bueno, vamos adoptando criterios que hay en países que sí tienen el teletrabajo legislado. Por ejemplo, en nuestro en nuestro país no tenemos, pero sí tenemos países como Chile, Latinoamérica, que sí tienen regulado el teletrabajo y bueno, van adoptando criterios que están, perdón, escucho bastante mal, que están legislados en otros países. ¿Cuáles son esas condiciones normales o comunes que regulan? Bueno, hablamos de la voluntariedad. Normalmente, para hacer teletrabajo, vos lo vas a coordinar con tu empresa, en este caso somos todos de ANEP, tendría que ser algo voluntario. Estamos en pandemia. La opción del teletrabajo no es voluntaria porque es algo que va a nivel país. Es algo que nos interesa a todos porque el principal bien es el de la salud. Otra de las condiciones es que es reversible. Bueno, en caso de pandemia también se entiende, bueno, hemos estado meses trabajando desde nuestras casas, después se volvió para atrás. Todas estas condiciones sí están en la legislación de aquellos países que regulan el teletrabajo. Esto nos hace que tengamos una adaptación rápida. Nosotros un día nos dijeron, bueno, tenemos que trabajar desde casa y no tuvimos la elección. ¿Tá? ¿Y qué implicaba? Bueno, nos tenemos que ir adaptando a estas condiciones, ¿verdad? Después, otra de las características es que se considera el perfil del trabajador. Para nosotros poder hacer teletrabajo necesitamos saber, bueno, cuál es la autonomía que tiene ese funcionario, cuál es la capacidad de gestión que tiene, el compromiso que tiene con la tarea y demás. Tampoco es algo que nosotros podamos considerar hoy en nuestra situación. No, está esa sensación de que en muchos casos, bueno, trabajo desde casa y es lo mismo. No, es importante ese compromiso con la tarea
vamos a ir explayándolo un poco más adelante, pero bueno, eso cuando tenemos un teletrabajo que se utiliza bastante en un país, es algo que se considera. Después, también es importante y que se considera, y que de esto vamos a hablar bastante, es poder trabajar con las condiciones adecuadas. Las condiciones adecuadas son, bueno, tener un espacio con buena iluminación, una silla correcta, una mesa de trabajo que sea la adecuada y demás. Bueno, en nuestro caso también nos pasó lo mismo. Todas esas cosas, quizás haya muchas personas que sí tenían esos elementos y muchas otras que no lo tenían. Entonces, bueno, hay que ir buscando la manera de poder encontrar una forma cómoda, segura y que sea saludable para todos los trabajadores. Y bueno, el otro tema es que sí está regulado es capacitación y formación, que es lo que yo les mencionaba hace un tiempo. Hay muchas herramientas que uno no conocía y ahora tiene que hacerse como más amigo de esas aplicaciones y demás, o programas. Y también nos pasa con cosas que quizás para nosotros son más simples, pero que mucha gente, como trabajamos en un lugar donde hay mucho papel y que no necesitamos a veces tanto de la informática, había muchas personas que, bueno, no se interesaban por aprender a utilizar una planilla de Excel o un Word o de esos programas que son más simples y cómodos, no conocidos, digamos, pero que había mucha gente que no estaba capacitada y bueno, tuvieron que ir aprendiendo. Todas estas condiciones van a ir viendo que van teniendo y van dejando un rastro en esto y que nos hemos tenido que adaptar, todos los trabajadores, jefes directos, todos, porque fue algo que de un día para el otro cambió y no estábamos preparados y no sabíamos. Para seguir un poco con el tema de la charla, es, bueno, las prácticas de gestión que deben ajustarse a la situación en particular. Bueno, acá tenemos que determinar cuáles son las prioridades, el volumen del trabajo, todas las tareas y los plazos son los que tenemos que ir cumpliendo. Nosotros veníamos con una mentalidad en donde hace muchos años atrás eso ha ido cambiando, pero bueno, en muchas ocasiones persiste, en donde hay un control estricto sobre el trabajo. Bueno, tengo que hacer determinada tarea y se controla que efectivamente se haga. ¿Tá? Y eso hoy por hoy tiene que ir cambiando porque uno tiene que ir teniendo una flexibilidad y más en esta situación de teletrabajo. Y esa flexibilidad tiene como dos caras. Por un lado, es bueno porque nos ayuda a poder desarrollar nuestro trabajo con otra libertad, pero por otro lado, el abuso de esa flexibilidad tiene como una contrapartida que no está tan buena para poder realizar el trabajo de manera consciente, digamos, y efectiva. Entonces, bueno, entre las medidas que se pueden ir adoptando para poder ajustarnos a esta situación, es que cada trabajador pueda ir discutiendo con el supervisor cómo van a ser esas tareas, ¿sí? Nadie como el mismo trabajador conoce cuáles son las tareas que hace. Entonces, qué mejor que esa comunicación para poder tener una buena preparación del plan que vamos a ir ejecutando. ¿Tá? Después, es importantísimo poder aclarar las prioridades, ¿sí? Creo que todos, o por lo menos la mayoría, estamos con un régimen de teletrabajo y haciendo guardias. Evidentemente, hay cosas que se han ido dejando de lado para hacer justamente lo más importante y, bueno, de a poco ir haciendo todo lo otro. Es importantísimo esto de las prioridades, que se va a determinar con el jefe, ¿verdad? Pero justamente no es posible en muchos casos mantener el mismo nivel de trabajo que cuando estamos todos en la oficina.
¿sí? En muchos casos se podrá y en otros no. Yo trabajo en una oficina donde se trabaja con muchísimos expedientes físicos. Entonces, todos acá, si somos de Codicen, CFE, UTU quizás, bueno, tenemos el APIA, que es una herramienta sensacional para esto del teletrabajo. Pero hay otros desconcentrados que trabajan con el expediente en formato papel, entonces, bueno, desde tu casa no te puedes llevar el expediente, entonces es como más complicado. Entonces, por eso es que es importante tener esas prioridades. ¿Tá? Acá justamente en el PowerPoint ahora estoy leyendo que eso es que sea esencial, ¿tá? Que fueron de las condiciones, y que todo lo que nosotros nos propongamos sea algo realista. ¿Tá? No nos podemos poner a planificar cosas que ya sabemos de entrada que no vamos a poder realizar, ¿verdad? Después, bueno, esto es algo bastante importante, que es el tema de señalar la disponibilidad para trabajar, ¿tá? Y hacer que los directivos y compañeros los respeten. ¿Qué nos referimos con esto? Un tema de horarios, de planificarnos. Bueno, el horario en que yo estoy disponible es el horario de oficina. Mi horario de oficina era de 8 a 15 o como sea. Es muy difícil, ¿verdad?, mantener los límites cuando estamos en el teletrabajo. Cuando estamos en la oficina, bueno, nos vamos de la oficina y es fácil, llegamos a nuestras casas y es mucho más fácil de diferenciar esos límites. Incluso a veces ni siquiera de esa manera cortamos con el trabajo, porque nos llega un mensaje, lo respondemos, vemos cómo se puede resolver. Pero ahora desde nuestras casas parece que es más difícil, porque bueno, corto a las 3, pero apago la computadora, pero si me llega un mensaje, y bueno, capaz que lo puedo resolver. Y entonces sigo y continuamos. Entonces, no, es importante tener esos límites marcados y poder respetarlos, ¿sí? Si no, esto va a ir arrastrando consecuencias que bueno, que no solo no está bueno, sino que estamos en un momento de estrés, no solamente por la idea del teletrabajo y llevarlo a cabo, sino las condiciones en que están, porque nosotros, como dije al principio, no estamos haciendo teletrabajo por elección, sino porque fuera de nuestras casas hay una situación que es bastante compleja y que a todos en mayor o menor medida nos va afectando. Entonces, tener eso de la disponibilidad del trabajo y que se respete, bueno, el fin de semana es fin de semana, esas cosas se tienen que ir respetando, porque nosotros necesitamos esos espacios de descanso. Bueno, más de las medidas era eso de alentar a los trabajadores a expresarse. Es importante esa comunicación en donde yo tenga la libertad de poder expresarme y decir, bueno, tengo demasiado trabajo. Todo esto, como decíamos antes, eso de que sea algo realizable. Bueno, todo esto que me dieron, sinceramente, no es algo que pueda lograr hacer en esta semana. ¿Tá? Bueno, reasignar. Capaz que no es la misma manera en que lo hacíamos cuando estábamos todos en la oficina. Pero bueno, todos tenemos diferentes herramientas, diferentes conocimientos y diferentes maneras en cómo nos vamos a ir adaptando al teletrabajo. Entonces, esa comunicación de, bueno, esto hay que modificarlo, quizás yo hacía esta tarea, pero ahora desde mi casa no me resulta tan fácil y no la puedo realizar de la manera en que se debe hacer, y bueno, capaz de reasignarlo a otra persona. Estar en contacto con todo el equipo para que fluya el trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Y que nadie esté sobrecargado, porque tampoco es bueno que en un equipo de 5 personas unos tengan muchas tareas y otras pocas. Después, otra de las medidas que está bueno para tener es llevar a cabo un diagnóstico de estas habilidades. Más o menos va con lo que veníamos antes. Quizás estamos trabajando de APIA, quizás no todos trabajen de la misma manera y haya gente que le resulte más fácil poder trabajar con ese programa y a otro no tanto. Entonces, bueno,
Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo estoy haciendo una tarea que conozco, que sé cómo desenvolverme, voy a ser menos dependiente de tener que andar consultando todo. Bueno, hablar de cómo se logra, esto volvemos a la importancia de la comunicación, ¿verdad? Que yo después les traje para comentar algunas reuniones que están buenas para ir formando. Y bueno, reconocer que se necesita tiempo sin conexión. Eso es vital. Volvemos. Es muy difícil de diferenciar cuáles son esos límites. Entonces a veces es, bueno, si está en la casa le pido que haga esto. Y no, porque quizás ya cumplió su horario de trabajo. También vamos a hablar más adelante de que no siempre es posible mantener un horario, digamos, y respetarlo, pero bueno, es importante poder respetar esos espacios del otro. Yo que le vengo hablando de la importancia de la comunicación, para mí, para que el teletrabajo sea efectivo, sea eficaz, es de las cosas más importantes. Si nosotros no tenemos esa confianza o esa libertad de expresarnos y decir, bueno, esto quizás no está andando tan bien, hay que modificar, hay que reasignar tareas, como lo hablamos, quizás me voy a quedar con una tarea que no es posible para mí realizar y que no la va a realizar nadie, y quizás es una de esas tareas que sí son esenciales. Entonces, bueno, hay reuniones que muchos quizás están cansados de esas reuniones por Zoom, pero muchas otras oficinas en donde no se hacen esas reuniones y son importantes. Es importante tener reuniones por videoconferencia para poder organizar este trabajo, quincenal, mensual, como sea. Eso dependerá del trabajo que haya en cada oficina. Pero eso es algo importante. Quizás a un jefe directo no se le ocurrió nunca porque cada uno sabe cuál es la tarea que tiene. Pero si nosotros, que somos los que estamos efectuando esa tarea, sentimos que es necesaria esa charla de coordinación, es importante plantearlo y bueno, y ser escuchado ante esa necesidad, ¿verdad? Eso por un lado. Después es importante también tener esa otra charla también para verificar que se vayan cumpliendo todos los objetivos y las tareas. Volvemos, estábamos acostumbrados a que hace mucho tiempo se iba como, bueno, tenés que hacer esto y vengo y estoy arriba y controlo y verifico que lo hagas y demás. Y ahora no, ahora está como un poco más flexible esto de la gestión de cómo lo vamos haciendo. Pero más allá de que eso sea algo flexible, son tareas que tenemos que realizar y está bueno poder tener esa instancia de devolución de, bueno, teníamos estos objetivos, pudimos lograrlos, no se pudo, ¿por qué? Para ir pudiendo mejorar todo eso. Después, lo otro que es importante son las charlas que están denominadas como charlas de bienestar. Hay algo que nosotros en esto del teletrabajo hemos perdido, que es la parte social, que se ha perdido muchísimo. ¿Por qué? Porque bueno, no puedo salir y juntarme, no tengo, entonces ya se perdió muchísimo de la relación social y de la interacción con otras personas. A su vez, el trabajo lo hago desde mi casa solo, mucha gente sí, vive con su familia, otros no, pero es necesario ese intercambio con nuestros compañeros de trabajo. Cuando vos estás en la oficina 6, 7 u 8 horas, no todo es trabajo. Vos tenés un intercambio con un compañero, una broma, hablar de la vida de uno o de otro. Ese intercambio es necesario. Estoy escuchando, ahí capaz que está. Y ese intercambio es sumamente necesario porque es enriquecedor y justamente por eso, de no estar siempre encerrados en lo que es el teletrabajo. En muchas empresas hacen reuniones por Zoom, obviamente, o una otra plataforma,
pero el after office, que es conocido, que se iba y se iba a un bar a tomar algo, a intercambiar, a relajarse, hoy en día lo hacen por Zoom, por alguna otra plataforma, ¿verdad? Y bueno, es eso de tener esa instancia que antes teníamos con nuestros compañeros y que ahora capaz que el único mensaje e intercambio que hay es de trabajo. Y no, está bueno eso de mantener esa comunicación, esa interacción y saber qué es lo que pasa de la vida del otro, porque, insisto, no estamos pasando un momento que sea fácil, estamos bombardeados por información que no es linda, y que, bueno, que es necesario darle una contrapartida un poco más que nos complete y que nos ayude, eso de estar hablando con el otro y ver, bueno, ¿cómo estás? Capaz que el otro es una persona que vive sola, que está manteniendo justamente esto, la cuarentena, esto de mantener las burbujas estricto, y hace mucho tiempo que no ve a nadie. Entonces es importante ese intercambio para que la otra persona se sienta acompañada dentro de este distanciamiento social que estamos teniendo. Otra de las cosas básicas de la comunicación que es importante, y que bueno, hoy Andrea lo estaba pidiendo, es eso de mantener la cámara prendida. Cuando nosotros hacemos una reunión por videoconferencia, es súper importante que la cámara esté prendida. Nosotros nos reunimos con la oficina, somos 6, 7 personas, yo estoy intentando transmitir un mensaje y es necesario ver la cara de la otra persona para que la comunicación sea completamente efectiva, ¿tá? Para ver cuáles son las reacciones, para ver si me está entendiendo, si no. Lo mismo si soy yo el que está escuchando, también es necesario que la persona que me esté hablando esté con la cámara encendida, ¿tá? Volvemos a la comunicación. Capaz que nos llega un mensaje por WhatsApp y no se interpreta. Cuando uno puede ver el rostro, puede ver cuáles son las expresiones de la persona, quizás el mensaje se puede enviar desde otro punto. Siempre es importante esto de ver el rostro de la otra persona para mejorar las comunicaciones, para que no haya malos entendidos. Bueno, si lo que tengo que decir es una mala noticia, con más razón, precisamente, para tener esa empatía con la otra persona. Y bueno, de las cosas así más importantes de esto del teletrabajo, como les decía, es el tema de la comunicación. Después, bueno, esto para mí es bastante importante. Para ser eficaz, el teletrabajo debe basarse en el diálogo y la cooperación entre la dirección y los trabajadores. Implica un compromiso. ¿Qué pasa? Yo te doy una tarea para que vos realices en tu casa, porque bueno, ahora todo es por teletrabajo, como decíamos, puede haber guardias y demás, pero yo que estoy desde mi casa tengo que estar comprometida con que esa tarea se haga. Porque si no es fácil, bueno, estoy en mi casa y me quedo toda la tarde tomando mate, mirando algo a la tele y demás. No, el teletrabajo es igual de importante que el trabajo en la oficina. Y así nos lo tenemos que tomar, ¿sí? Yo tengo que estar tan comprometida con que el trabajo salga estando en mi casa o estando en la oficina. Después, el mejor método para gestionar el personal de teletrabajo es a través de un proceso denominado gestión por resultados. Esto es más o menos lo que venía hablando antes. Antes se iba controlando mucho sobre, bueno, hiciste esta tarea, bueno, voy, controlo que se haga. Y ahora no, ahora tenemos como esa flexibilidad de la que hablábamos, de, bueno, hay que llegar a este objetivo, ¿tá? Y ir gestionando el trabajo de todos para lograr ese objetivo y ese resultado. Ya no se va mirando tanto el paso a paso, sino el resultado. Volvemos. Esto nos da una flexibilidad que está buenísima, que nos permite llevar a nuestro trabajo también una cierta creatividad y demás. ¿Qué es importante para que esto funcione? Bueno, el compromiso, ¿sí?
si no, de ninguna manera va a funcionar porque no vamos a llegar a ningún resultado. También el tema de la autonomía, lo que hablábamos. ¿Cuándo tenemos autonomía? Bueno, cuando efectivamente sabemos cuál es la tarea que estamos realizando. Si a mí me dan una tarea que yo quizás antes no hacía o que no conozco cómo poder llevarla a cabo, no voy a tener autonomía porque voy a estar siempre preguntando a otros compañeros, preguntando al jefe y demás, y bueno, y esa tarea se va a llevar a cabo, quizás no de la mejor manera, y sinceramente se va a llevar a cabo con una inseguridad de, bueno, no sé si lo que hice está bien o no está bien. ¿Está? Entonces, bueno, es necesario tener esa autonomía en el trabajo. Después, eso de sentirse capacitado. Es súper importante por el tema de la seguridad que les mencionaba recién. Si yo estoy haciendo un trabajo para el que no me siento nada capacitado, y bueno, posiblemente tenga un millón de dudas, el trabajo lo voy a hacer mucho más lento, lo cual no tiene por qué ser malo, pero quizás no logremos los objetivos que teníamos pensado. ¿Tá? Si yo no me siento confiada, voy a siempre ir a preguntar. Y bueno, y esto se hace así, no se hace así, ¿cómo lo hago? Además. Y eso sin duda va a llevar en un atraso, en el trabajo, en problemas para resolver que se van a ir generando y demás. ¿Sí? Entonces todo eso es algo que es súper importante y que creo que ya en la charla varias veces lo mencioné, porque son de las cosas importantes que hay que tener en cuenta para lograr el teletrabajo. Bueno, deben considerarse las siguientes medidas. Esto es cuando hablamos de una gestión por resultados, que es de lo que veníamos hablando. Hay que ser claro con los resultados que esperamos. Yo no puedo decir algo que genere quizás una dualidad de conceptos y que quizás una persona lo interprete de una manera y otra persona de otra. Entonces, si yo, mientras más claro soy respecto a lo que yo espero que haga cada trabajador o cada grupo de trabajo, va a ser mucho más fácil. Además, también va a mejorar muchísimo las comunicaciones. De las otras cosas bueno, que son importantes en esta gestión por resultados es el hecho de brindar comentarios oportunos, regulares, que describan, ¿verdad?, a los trabajadores. Bueno, que se sugieran cambios cuando eso va a resultar en una mejora significativa de la tarea. Esto viene también de la mano de lo que veníamos hablando antes, de si no estoy capacitado o no me siento, capaz que sí estoy capacitado, pero yo no me siento segura con una tarea, no la voy a llevar a cabo de la mejor manera. Bueno, dar una respuesta positiva al trabajo bien hecho. Esto es súper importante, ese reconocimiento de, bueno, sí, mira, esto se hizo bien, fuimos logrando los objetivos que propusimos en todo el grupo, demás. Ese reconocimiento es súper importante. Y volvemos, más en esta situación de pandemia en la que todo, la sensibilidad para todos está como más a flor de piel, digamos. Siempre es importante el reconocimiento, incluso cuando trabajamos en las oficinas, sí, siempre es importante. Pero hoy en día, cuando estamos aislados, es como que es un plus y ayuda a la seguridad de cada uno también. Bueno, favorecer el tema de las videollamadas para conversaciones dedicadas al rendimiento y para transmitir las sutilezas de la comunicación no verbal. Volvemos a lo mismo. Es importante la cámara prendida porque hay un montón de cosas que uno transmite con el rostro que, bueno, si la otra persona tiene la cámara apagada y demás, quizás no lo puedo percibir, o quizás cosas que yo estoy diciendo, que si tengo la cámara apagada, la otra persona no las va a interpretar de igual manera.
Y bueno, esto, después lo otro que le quería compartir, porque ahora ya vamos a cambiar como a la segunda parte, que es la parte de riesgo, ¿verdad? Lo que les quería compartir eran algunas estadísticas que, bueno, que tengo por acá anotadas, que sobre el teletrabajo en condiciones comunes, los que habitualmente antes de la pandemia venían trabajando en teletrabajo, y cómo fue que esos cambios se fueron llevando post pandemia, ¿verdad? Para que tengan una idea, en países como Dinamarca o Suecia, que sí tienen reglamentación y legislación del teletrabajo, aproximadamente un 30% ya antes de la pandemia estaba trabajando con esta modalidad del teletrabajo. ¿Qué quiere decir? Que había mucha gente que ya sabía cómo implementar todas estas medidas, cómo hacer que el teletrabajo sea más eficaz, cómo hacer que el teletrabajo sea más saludable para el trabajador, porque son cosas que vamos a ir viendo un poco más adelante. Pero había un porcentaje alto que ya sabía cómo llevarlo a cabo. Post pandemia, ese porcentaje llegó al 50%, o sea que la mitad o un poco más de la población empezó a trabajar con esta modalidad. Después tenemos países como Grecia e Italia, que tenían solamente un 10% de personas trabajando en esta modalidad. Tiene legislación y demás, pero era muy poca la cantidad de personas que trabajaban en esta modalidad. La movilidad de las calles hizo que se trabajara tanto en teletrabajo de llevar un 40%. También acá hay que diferenciar que hay trabajos que sí es posible realizar en el modo de teletrabajo y hay trabajos que no. En una fábrica habrá cosas que sí se pueden hacer desde nuestras casas y habrá cosas para las que es necesario ir para utilizar cierta maquinaria. Entonces nunca va a ser un porcentaje tampoco tan elevado el de teletrabajo. Es Argentina, que solamente tenía un 2% de trabajadores en esta modalidad. No tenemos datos de Uruguay previo a eso, pero sí el Instituto Nacional de Estadística largó algunas cifras que comparan, bueno, mujeres u hombres en la pandemia en marzo, abril y mayo del año pasado. Y bueno, en Uruguay tenemos dos números que son clave, que es post pandemia, ya repito, no teníamos los números previo a la pandemia, pero sí post pandemia, o sea que es de marzo a mayo del 2020, tenemos que en Montevideo hay un 30% que estaban trabajando en esta modalidad y en el interior un 12%. Esto, bueno, nos comprueba lo que siempre se viene hablando de las diferencias entre Montevideo y el interior del país, las posibilidades de tener internet, que es sumamente importante y quizás no todo el mundo en zonas más alejadas no tenían ese acceso al internet, entonces no era posible. O bueno, también trabajos que es imposible que uno pueda realizar en esta metodología del teletrabajo. Ejemplo, y solamente un 13% pudo hacer teletrabajo. En las facetas más complicadas de la pandemia, si bien estaba a la orden de, bueno, hay que hacer el distanciamiento social, es importante que trabajen desde sus casas, incluso trabajadores del Estado no podían hacerlo, y acá viene la parte más, yo qué sé, como el dato de color, digamos. En Japón utilizan un sello, que es el sello, acá el sello Hanko, que es de uso personal, y todos los documentos que utilizan tienen que llevar este sello. Si no llevan este sello,
no tienen validez a la hora de hacer una auditoría, un contrato, no tiene validez si no le estampan este sello. Entonces era imposible, más allá de que la orden del gobierno era, bueno, trabajar desde tu casa, no lo podían llevar a cabo porque necesitaban este elemento que sí o sí estaba en las oficinas. Entonces, bueno, acá también vemos, lo que le decía, es un dato de color, pero acá vemos las contrariedades de, si bien para la salud de toda la población es necesario y es importante este aislamiento social, por otro lado, si no están dadas las condiciones, no se puede llevar a cabo. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos para tener unas buenas condiciones para que el teletrabajo pueda ser eficaz. Y no solo me estoy refiriendo a que el teletrabajo sea eficaz, a que el trabajo se haga responsablemente y demás. Sí, eso es importante, pero también tiene que ser condiciones dignas para el trabajador y tiene que ser seguro para el trabajador. Bueno, ahí tenemos ejemplos claves de que las empresas evidentemente no estaban preparadas para esta situación que se dio, y cosas similares nos pasan en Uruguay, nos pasan a nosotros mismos, que quizás no tenemos todas las herramientas y tenemos que ir buscando la manera de poder hacer un trabajo digno, esa es la palabra. Después, para hablar un poquito, el 35% estadísticas que yo les dije que les decía ir presentando, el 35% de los trabajadores dice que trabaja más en esta modalidad de teletrabajo. Esto en realidad, volvemos, no debería de pasar, deberíamos de tener una buena organización que nos permita llevar a cabo en nuestro horario de trabajo o como sea. Nosotros necesitamos ese descanso. Si no, tendríamos jornadas más largas y demás, y sin embargo, cada vez se está comprobando que las jornadas más extensas no siempre son más productivas. Sin embargo, tenemos un porcentaje bastante alto, y esto es a nivel mundial, de que la gente que trabaja en su casa trabaja más horas. Esto es algo que tenemos que ir corrigiendo y lo tenemos que corregir entre todos, tanto entre los jefes que, bueno, saber de poner ese límite y decir, bueno, tengo que pedir esto, pero bueno, no, ya pasamos de la hora, no le tengo por qué mandar un mensaje a las 9, a las 10 de la noche, como también parte de nosotros, de poner ese límite de decir, bueno, tengo que hacer esto, pero no, lo voy a dejar. Yo misma en muchas ocasiones he hecho trabajos fuera del horario, a veces me encuentro a las 9 de la noche haciendo cosas y no debería, y sé que no debería. Entonces, bueno, saber de poner esos límites, ¿sí? Es fundamental tener el apoyo de los jefes directos, ¿verdad? Y así, y poder tener, volvemos a esa confianza y esa libertad de poder expresarnos y decir eso para poder mitigar el impacto de esta situación, porque volvemos, el teletrabajo no fue una elección y el teletrabajo es algo que nos hemos tenido que acostumbrar todos, pero conlleva además otras situaciones. Estamos todos haciendo teletrabajo porque hay una situación X. Y bueno, entonces la idea es poder mitigar el impacto que todos tenemos. Después, bueno, esto hasta acá, digamos, era como la primera parte de la charla, que no sé si alguien tiene algo para preguntar o quizás compartir alguna experiencia y demás que nos pueda ayudar a todos. Si vos has ido... Si querés, Gabriela, voy leyendo lo que pusieron en el chat. Dale, sí, me parece que es súper rico esto del intercambio, que era lo que veníamos hablando, así que sí. Bien, y si alguien quiere hablar, también puede ser, puede levantar la mano, la manito ahí, y bueno, y se le da la palabra, pero por ahora vamos leyendo lo del chat. Bien, en lo personal dedico más horas en teletrabajo que presencial,
Otra persona dice, puede pasar que demande más. Muchas veces no tenemos todo lo necesario para trabajar desde el hogar. Jorge García dice, tengo conocidos que dicen que trabajan más ahora en esta modalidad que antes. A ver si tenemos algún otro aporte. También pasa eso, de que dentro de un mismo equipo tenemos personas que trabajan más horas y otro compañero que no. Entonces, bueno, eso de poder comunicarnos y distribuir el trabajo de una manera que sea más equitativo, más justo y que contemple todas las necesidades. Porque eso de la mayor carga horaria es algo que se ve mucho. Sí. Por otro lado, Nancy plantea, no es fácil respetar esos horarios. A veces llaman y a veces y llamadas llegan a cualquier hora y con cosas a resolver en el momento. Leandro dice, comparto, cuesta mucho el tema de limitar el horario. Silvia dice, en el caso del auto de Colonia no dejan habilitar la APIA para teletrabajar desde la casa. Bueno, que cada desconcentrado se maneja diferente, ¿no? Hay como diferentes realidades también. Eso, cada desconcentrado tiene realidades distintas. Eso sinceramente de que APIA no lo permitan manejar desde la casa, es un tema que para mí encuentro sumamente raro por eso, porque justamente que uno pueda manejar desde la casa estas herramientas tecnológicas es lo que permite y hace efectivo el teletrabajo. A eso me refiero con, bueno, de tener esa confianza y esa libertad de poder plantear cada situación, ¿verdad? Bien, ¿sigo? Sí, si querés. Bien. Bueno, Franco dice, me parece que es más complicado y no tenemos las herramientas necesarias. Jorge, yo creo que los jefes piensan que estando en la casa tenés como que estar a la orden. María José, yo también dedico más horas al teletrabajo que en lo presencial, porque en lo presencial termina el horario y si no termine la tarea en ese momento, lo continúo al otro día. Con el teletrabajo empiezo y termino. Bueno, eso es lo que a veces pasa, ¿no? Que hablaba hoy de tener los límites claros. Uno se va de la oficina y bueno, hasta ahí llegó el trabajo, y en cambio cuando estamos en nuestras casas, que a las 3 de la tarde corto, apago la computadora y demás, es como más difícil, pero justamente en ese caso es que cada persona pueda ir encontrando en, bueno, tengo esto. A mí una de las cosas que más me ha servido para organizarme es, creo que tengo agenda y este año que estamos en pandemia, desde el año pasado en realidad, fue lo que más utilicé, ¿no? De, bueno, tengo que hacer todas estas cosas, ir organizándome, ir yo misma encontrando cuáles son las prioridades en esas tareas y ir haciéndolas, ir llevando un orden para poder llevarlo a cabo. Después, que no tenemos las herramientas, volvemos, sí, esta es una situación que no estaba prevista. Entonces acá tenemos las diferencias entre el teletrabajo común, que sí, que el empleador lógicamente tiene las herramientas para darle al empleado y demás, y a nosotros nos agarró a todos de sopetón y tuvimos que ir haciendo con lo que teníamos, buscar la manera de organizarnos. Después, respecto a eso de los jefes, entiendo que para ellos también es algo nuevo. No solamente para nosotros, para cómo ir adaptándonos al teletrabajo. Para ellos, cómo organizar una oficina también es algo nuevo. Y bueno, eso de poder decirle, bueno, no, mira, hasta esta hora está bien, un sábado no me tenés por qué pedir algo, después volvemos a las 8 de la noche, no tenés por qué escribirme. Es eso de tener esa empatía para con el otro, porque son cambios que se nos dieron a todos, no solamente a los funcionarios en sí, sino que a aquellos que son jefes directos o directores o lo que sea, el cargo que tengan. Entonces, bueno, tener esa empatía para con los dos lados, ¿verdad? Porque son cambios y cosas a las que todos nos tuvimos que ir adaptando. ¿Sigo?
No, sigo yo porque ya veo que Bien, está, así podemos terminar con la perfecto. charla bien y después cualquier consulta que tengan. Bien. Después, la segunda parte era justamente en referencia a cuáles son esos riesgos que se nos pueden ir presentando, ¿verdad? Y cómo podemos ir solucionándolo. Los mismos riesgos que uno encuentra en, en la oficina los va a encontrar en nuestras casas. Es importante ir distinguiéndolos y ver de qué manera podemos prevenir eso. Justamente la base para que no pase algo es buscar la manera de prevenir. ¿A qué nos referimos con riesgo? Bueno, a esa circunstancia que nos puede causar un daño a nosotros o bueno, a las personas que estén en ese lugar o también puede ser un daño a algún elemento, que se rompa algo, que se queme algo o demás. Pero los mismos elementos que nos van a provocar un riesgo pueden estar tanto en nuestra oficina como en nuestra casa. Y es importantísimo tener en cuenta. De los riesgos más, de los desafíos en realidad más grandes a la hora de prevenir, son, bueno, justamente los riesgos psicosociales y los riesgos ergonómicos, que ahí los pusimos como musculoesqueléticos, ¿verdad? Que nos provoquen alguna lesión. Entonces vamos a hablar de esos dos en mayor medida. Y bueno, quería hacer una mención a los riesgos eléctricos que entiendo que todos deberíamos de considerar y que a veces uno como que pasa por alto. Para hablar de riesgos eléctricos, tener en cuenta algunas consideraciones para que no haya ningún tipo de lesión para uno o para las personas que viven con nosotros. Bueno, de hecho, en el video inicial que yo les decía, se ve, yo sé, un cable y uno se tropieza y demás. Entonces, bueno, hice acá como una listita de algunas consideraciones que está bueno tener en cuenta. El tema de no sobrecargar los alargues, de no enchufar más cosas de las que se deberían. ¿Sí? A veces nosotros enchufamos 2 o 3 cosas y ya vemos que no, bueno, que los alargues sean de buena calidad. A veces tenemos alargues que los hemos ido reparando y que ya vemos de que no están en condiciones, bueno, o tenemos quizás celular enchufado, laptop, que tenemos quizás alguna portátil o demás, ahora que empiezan los fríos, las estufas, son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta para no sobrecargar, ¿verdad? Después, enchufa los artefactos a las entradas que correspondan y que tengan conexión a tierra, ¿verdad? Y utilizar, esto es de las cosas importantes, utilizar como máximo un único adaptador. A mí a veces me pasa que con la computadora el enchufe que tengo tiene un adaptador, ¿sí? Entonces, eso, bueno, eso enchufarlo directamente a una conexión segura, no a un alargue y, bueno, no. Eso es importante tener en cuenta de que no se puede usar un alargue, otro alargue y además otro adaptador. Bueno, si es necesario un alargue para tener las condiciones mejores, bueno, se utiliza, pero no ir sobrecargando y a un alargue, otro alargue y otro adaptador, porque eso va a generar un falso contacto quizás, un cortocircuito, esas cosas que hay que ir evitando. Después, de lo otro es desenchufar los cargadores. Ha pasado, yo lo hago en referencia a mí porque sabes que son cosas que a veces uno deja y no debería hacerlo. Uno sabe que no debería, sin embargo a veces por la comodidad se terminó de cargar el celular y bueno, lo desenchufo, pero dejo el cargador enchufado. Eso, cuando lo voy a desenchufar, ya veo que está más caliente eso. Entonces, bueno, no hacerlo por comodidad, porque son 5 segundos más,
2 pasos más, ir y desenchufarlo. Estas cosas hacen que uno pueda trabajar con otra seguridad, ¿verdad? Bueno, eso de tener vaso de agua lejos, ¿verdad? De todos los equipos eléctricos y demás, es fundamental, porque a veces uno no tiene, a lo que comentaban hoy y que hablábamos, no tenemos el espacio, no tenemos suficiente o no tenemos las condiciones. Entonces a veces tenemos una mesa que es chica, que, bueno, ponemos el celular, los papeles, demás, el vaso, y en un movimiento se nos vuelca el vaso de agua y hay que tener en cuenta esas cosas. Bueno, tengo acá todo lo que es eléctrico, digamos, bueno, tener el vaso de agua retirado para que no haya ningún accidente, ¿verdad? Y poder llevar esto de la mejor manera. Después, bueno, sí, el tema de los cables, que no lo anoté acá, pero es algo de lo que vimos hoy en el video. Muchas veces, y estoy convencida que en la mayoría de las casas, para lograr un buen lugar es necesario utilizar alargues, bárbaro. Pero que esos alargues no queden tirantes, no queden por donde todo el mundo pasa, ¿verdad? Quizás en muchas casas también hay niños, hay adolescentes, y bueno, que van distraídos y demás, y puede provocar una caída. Bien, buscar la manera, que a veces uno lo pasa por alto, pero hay cosas que se pueden hacer. Nosotros cuando hacemos cursos de prevención, siempre de las cosas que mencionamos y este concepto del autocuidado, ¿no? A veces no están dadas las condiciones, pero hay mucho que nosotros podemos hacer para ir generándolas. A veces sí, no tenemos la silla adecuada, pero bueno, pero con la silla que tenemos podemos ir encontrando la forma de que eso sea seguro, digamos. Y bueno, con todas estas cosas eléctricas, eso es la consideración que tenemos. Digo, este concepto del autocuidado es de las cosas que a mí, bueno, que a mí más me gusta por eso, porque sí, entender de entrada que no siempre van a estar dadas las condiciones seguras, ni en nuestras casas, porque no están preparadas para esto, ni en nuestras oficinas, pero bueno, ir buscando nosotros mismos las soluciones a esas cosas. Después, bueno, hablar de ergonomía, que hoy lo mencionaba un poco. Voy a leer acá la definición de qué es, que es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. Cada persona tiene una fisionomía diferente. Bueno, el puesto de trabajo debería adaptarse a eso. Entonces, bueno, acá es cuando entra en juego la ergonomía. Esta nueva modalidad implica un cambio de estilo de vida para todos los integrantes del hogar. Volvíamos, hoy hablábamos de las personas que viven solas o de las personas que no. No es lo mismo una persona que vive con otros adultos a personas que viven además con niños chicos o con adolescentes. Y bueno, es necesario que haya una coordinación, unas pautas de convivencia, como pone ahí, para que todos los integrantes de la familia tengan ese espacio para concentrarse y para poder hacer su tarea de la mejor manera. Es un espacio que necesita tanto el que está trabajando como quizás el alumno que está en su clase virtual. Bueno, acá para hacerlo bien gráfico y que a todos nos pueda ayudar, es que compartí estas fotos de cómo son las posturas que sí deberíamos tener y las posturas que no. Bueno, recordar mantener una postura adecuada, mantener el tronco erguido y los pies apoyados. Como ven en la foto, la persona en realidad no tiene una silla de oficina, ¿verdad?, en las que nosotros estamos cómodos y demás. Pero bueno, la postura es estar derecho, ¿verdad?, con los pies siempre apoyados, que nos queden los pies en el aire no es bueno, incluso
si nosotros estamos apoyando los pies, bueno, de hecho está la segunda imagen, esa silla sería adecuada, digamos, porque es una silla de oficina, y sin embargo los pies están sobre las ruedas, eso tampoco es bueno. Después, tener la flexión de tobillos, rodillas, caderas y brazos, ¿verdad? Todas esas consideraciones, quizás uno un día, bueno, podés estar en una posición que no es lo más cómoda, podés trabajar en el sofá un rato y no va a pasar nada, quizás es cómodo, pero a largo plazo estar 6 horas todos los días en esa posición, sin dudas que va a llevar a alguna consecuencia física y se puede evitar, ¿sí? Después, evitar la curvatura de la zona cervical. Bueno, buscar que el monitor esté a una distancia que nos quede por debajo de la visión, ¿verdad? Siempre tiene que estar, no sé si ahora estoy, como no me veo yo en el monitor, en realidad no veo, pero siempre tiene que estar de los ojos para abajo, ¿verdad? Esa es una altura óptima para la comodidad, para el confort visual y demás, pero además para las cervicales. Se ve ahí, ¿verdad? La última imagen, que tenemos la postura correcta, la postura incorrecta, y esto que hablaba del monitor. El monitor tiene que estar un poco más elevado para lograr esa comodidad y no tener que forzar nuestras cervicales. En nuestra oficina, seguramente muchos no lo consideran, y los que lo consideran, seguramente en los escritorios de más de uno debe haber una o dos resmas de papel. Bueno, en nuestras casas también podemos buscar la manera de encontrar esa situación y ese confort. Son cosas que no tenemos, ¿sí? Porque no teníamos por qué tener, pero está bueno que vayamos haciendo conciencia de que, bueno, si estoy todos los días en esta posición, voy a terminar afectada. Después empiezan los dolores de cabeza y demás. Bueno, buscar la manera de qué es lo que se puede poner debajo del monitor para poder elevarlo un poco y estar en una situación cómoda. Después, esto es sumamente importante también, que respecto a tener las posiciones bueno, del antebrazo, muñecas y demás, ¿sí? Después aparece la tendinitis. Entonces, bueno, para evitar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es necesario tener un apoyo en el borde del escritorio o mesa. Siempre es mejor una silla con posabrazos. Bueno, no la tenemos, tener esa posibilidad de tener la mano, ¿verdad? El antebrazo apoyado y demás, la muñeca. Después, evitar extender las muñecas, no utilizar el teclado con una pendiente demasiado inclinada. Ahí vemos también las imágenes de cómo es la manera correcta y cómo es la incorrecta. Esto de tener las muñecas derechas y no ir forzando este ángulo de acá, ¿verdad? Ahí lo ponemos como mantener las manos alineadas, ¿tá? Esto es algo sumamente importante. Después, bueno, eso de la desviación hacia afuera. Otra de las cosas que no sé si puse, menciono. Tener un área de trabajo en donde uno tenga al alcance de la mano las cosas que utiliza de manera frecuente, ¿verdad? El área de trabajo uno lo va a ir dividiendo, bueno, todo lo que necesito lo tengo cerca para evitar la extensión de brazos, de muñeca y demás, ir manteniendo un poco más lejos lo que no utilizo, ¿tá? Y bueno, si hay algo que no utilizo, me levanto y lo voy a buscar. Pero esto de extender todo el tiempo el brazo va a ir provocando algunos malestares a la larga, ¿verdad? Estas son consideraciones que tenemos que tener tanto en nuestra casa como en la oficina. Después, disponer de suficiente superficie en la mesa
para colocar todo, bueno, eso era lo que les estaba diciendo. Los materiales de uso continuo cerca, lo otro un poco más alejada. La distancia con la pantalla tiene que ser mayor a 40 centímetros, entre 40 y 50 se estima que es lo correcto, digamos. ¿Tá? ¿Para qué? Justamente para tener una distancia segura, para el confort visual, que vamos a ir hablando un poco más de eso. Para el confort visual además es necesario que el brillo de la pantalla no sea excesivo. A veces, bueno, tenemos mucho brillo y, y no es lo mejor para nuestra vista, ¿verdad? Después, ¿qué otra cosa es esencial para nuestra área de trabajo? Es la luz, que haya luz natural en lo posible, ir teniendo como ese tema de cuidar. Muchas veces se tiene muy alto el brillo de la pantalla porque, bueno, capaz que ahora que empiezan los días más nublados, lluviosos y demás, tenemos solamente la luz del monitor y no tenemos ninguna luz encendida o no entra luz natural. Eso lo que hace es ir forzando cada vez más la vista. Entonces es importante no trabajar nunca solo con la luz de la pantalla. ¿Tá? En una habitación que es oscura o bastante sombria, no tener solo la luz de la pantalla. Es importante además encender alguna luz, porque eso después lo que hace es, bueno, ir generando problemas, porque cuando yo saco la visión de mi pantalla y miro para un costado, después, bueno, ves todo nuboso, ¿verdad? Y demás. Esas cosas que capaz que uno, volvemos, no tiene en cuenta y son cosas que nosotros tenemos que ir incluyendo en nuestro día a día para tener un bienestar saludable. Después, evitar las sombras, evitar el reflejo, evitar encandilamientos y demás. ¿En qué lugar poner la computadora? Bueno, nunca pongas la computadora y tengas atrás una ventana, porque toda la luz te va a ir directo y seguramente vas a encontrar que estás ahí buscando en el monitor donde no te da el reflejo para poder leer bien. Esas consideraciones son sumamente importantes para lograr el confort visual y el confort en todo momento, ¿verdad? En nuestro trabajo. ¿Qué nos genera todo esto como malestar? Y bueno, fatiga visual. Muchas veces, a veces estamos, yo ponele, utilizo lentes de descanso que en estos momentos están en la oficina porque me olvidé de traérmelos a mi casa el último día que fui. Y hay veces que me pasa, que estoy tanto frente a la computadora que estoy leyendo cosas y veo como doble, digamos. Cuando me pongo los lentes se me pasa al toque. Pero bueno, esas cosas son necesarias para poder evitar ese cansancio. Después, otra de las cosas que recomendamos es el tema de cerrar los ojos, de no mantener siempre los ojos abiertos, de poder ir hidratando el ojo, digamos, para evitar esto. Empiezan, bueno, los dolores de cabeza, el cansancio, la mala postura, porque si yo estoy manteniendo una postura derecha y demás, pero tengo una mala visión, bueno, voy a empezar a ir buscando la manera de poder leer bien la computadora que tengo delante, y eso va a hacer que yo, bueno, todo lo que vine aprendiendo de tener la columna derecha, de cuidarme de las cervicales y demás, bueno, como la computadora tiene reflejos y demás, entonces voy buscando la manera y ya pierdo todo lo ganado por otro lado. Acá hablando de los brazos, ¿verdad? Y de las piernas. Evitar los brazos en suspensión, que era lo que decía, siempre es ideal que haya una silla con posabrazos. Evitar la hiperextensión del brazo. Si todo el tiempo yo tengo que ir extendiendo el brazo para agarrar las cosas que tengo cerca, pero no lo suficientemente cerca, esto va a ir haciendo que todo esto se vaya tensionando, ¿verdad? Y va a ir provocando
el ángulo, ¿verdad? No está bueno, que a veces es cómodo, pero volvemos, no siempre lo cómodo es lo saludable. Entonces, bueno, es ir encontrando como ese momento. Está bien, si un día quiero tener un rato las pies arriba de las ruedas, digamos, o tener un poco flexionadas las piernas, bueno, está bien porque quizás es cómodo, pero tener en cuenta que esa comodidad de hoy me va a repercutir en el día de mañana en alguna consecuencia de salud, ¿verdad? Bueno, y bueno, y que el ángulo, como les decía, que se muestra la imagen, sea mayor a 90 grados. Pues una mala postura durante el teletrabajo puede provocar contracturas, como veníamos hablando, molestias que pueden llegar a ser crónicas. Esto de, bueno, un rato, un día no pasa nada, pero si esa va a ser siempre nuestra postura, vamos a tener condiciones de salud que no van a ser óptimas. Acá yo tengo un video para mostrarles que es de pausa, que es de lo que voy a hablar ahora. Siempre es importante hacer pausas para ir mejorando todos nuestros sistemas, ir haciendo, mover, digamos, ir poniendo, ir activando, como lo dice la misma palabra, ir activando los diferentes sistemas, el sistema muscular, después el tema de los huesos, la visión, el sistema cognitivo. Es importante hacer cortes en toda nuestra rutina de trabajo. Estamos 6 horas, no podemos estar las 6 horas sentados frente a la computadora. Es necesario hacer cortes para poder ir activando todos nuestros sistemas circulatorios, musculares y demás. Esto tiene grandes beneficios. A veces parece como que no encontramos el momento en hacer esta pausa, pero está comprobado totalmente que las personas que hacen esta pausa activa mejoran notablemente su salud y mejoran el rendimiento en el trabajo y causa menos enfermedades profesionales a lo largo. A veces uno dice, bueno, no va a pasar nada, no va a pasar nada, pero si durante 10 o 15 años yo vengo manteniendo malos hábitos, va a pasar. Entonces, bueno, ir incorporando la pausa activa como algo en todas mis rutinas de trabajo, cada 2 o 3 horas de trabajo, y pudiendo hacer alguna pausa que vaya mejorando, ¿verdad? Mi situación de salud. Compartí un afiche con algunos ejercicios que está bueno poder hacer. No es necesario hacerlos todos, y bueno, cada uno sabrá, capaz que uno tiene más problemas en las muñecas, entonces bueno, hacer ejercicios que contemplen el tema de las muñecas, otros hacer ejercicios a nivel de espalda, pero está bueno ir haciendo estas rutinas. Son rutinas que le dicen, bueno, hacer un ejercicio, un movimiento de cabeza, 10, 15 segundos por lado. En la suma, bueno, más de 5 minutos no estamos haciendo estos ejercicios. Y les repito, ir manteniendo como rutina esta pausa activa trae muchos beneficios, y los beneficios son para uno, son para la salud de uno, para poder estar más cómodos y no sentir esos malestares. Ahora voy a cortar el PowerPoint para ponerles el video y ir adelantándoles un poco de eso para que lo vean. Lo voy a pasar igual. Pero es importante de que, bueno, de que veamos de que son ejercicios que son fáciles, ¿verdad? Y que no tienen nada. No me deja ver la otra pestaña. Acá. Primero, realizar un calentamiento previo a cada labor. Para ello, estira los brazos, luego abre y cierra las manos hasta lograr un calentamiento en los tendones. No se ve el video. Debes realizar por 15 segundos.
Segundo, No lo veo. utilizar varias rotaciones de las muñecas, No se ve. pero hacia afuera y luego hacia Gabriela, adentro. solo se escucha, pero no se ve. Se escucha la... Entonces, Para capaz que lo que controlar los hago es saltos mandarles del el centro link. medio. Bien. Ah, perfecto. Sí, sí, se lo enviamos. Tercero, Sí, porque si no se ve la gracia, lo que yo quería mostrarles con el video, digamos, era justamente eso, de que van a ver que son ejercicios totalmente simples, que no estamos hablando de hacer ejercicio físico, digamos, que me va a agotar, no, es un corte para hacer ejercicios que sean buenos para nosotros y que son ejercicios de 10, 15 segundos, y que bueno, que la sumatoria más de 5 minutos no estamos haciendo esto. Después, acá, para que vean un poco las ventajas de poder realizar estas pausas activas. Disminuye el estrés, favorece el cambio de posturas, que a veces decimos, oh, ya no encuentro comodidad, bueno, no sé, ya no encuentro comodidad en la postura en la que estoy. Después libera el estrés articular y muscular, ¿verdad? De esas posturas que nosotros no estamos manteniendo una buena postura, entonces, bueno, eso nos va a ayudar. ¿Lo bajo para abajo o para arriba? La musculación, ¿verdad? Favorece la circulación, como les estaba diciendo, la postura. Ayuda para la capacidad de concentración, bueno, autoestima y demás. Ahí cuando yo les hablaba de que activa el sistema cognitivo, cuando nosotros cortamos y volvemos con otra predisposición, digamos, y volvemos más concentrados. Después motiva las relaciones interpersonales e integración social. Casi siempre las pausas activas se hacen en los grupos de trabajo. Entonces es un momento en donde los grupos se distienden y forman parte de ese círculo, ¿verdad? Volvemos. Esto estamos hablando de teletrabajo, pero esto es algo que se puede hacer en nuestras oficinas. Y bueno, quizás gente que no vemos, a las 12 del mediodía todos nos ponemos a hacer esa pausa activa y ayuda a eso de las relaciones. Disminuye el riesgo de enfermedades profesionales, promueve el seguimiento de nuevos líderes, que bueno, eso formará parte de cada trabajo, ¿verdad? Y mejora el desempeño laboral. Esto para que vean de lo beneficioso que es hacer ese corte de 5 minutos, que a todos nos va a ayudar. Volvemos. Un día, 2 días que lo hagamos, quizás no notemos cambios, pero en el largo plazo se notan esas situaciones de mejora. Después, de lo otro que quiero hablar es del tema del riesgo psicosocial. Volvemos a hablar de teletrabajo y no hablar de todo el estrés que esto causa y demás, es un poco raro. Entonces, bueno, para hablar del riesgo psicosocial, lo que hice fue citar la definición de la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de la organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo se pueden, en función de las percepciones y la experiencia, tener una influencia en la salud. Todas las condiciones en las que hoy estamos, que volvemos, no es solamente el trabajo, es todo un contexto, va a afectar en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción laboral. Y son todas cosas que tenemos que ir considerando, digamos. Bueno, acá ahora veo que me había notado los trastornos musculoesqueléticos más comunes referente al tema anterior. Así que bueno, lo voy a pasar un poco por alto porque ya veo que de la hora que estamos. Pero bueno, siguiendo con el tema de riesgo psicosocial, todos esos factores van a influir en nuestra salud, en nuestra calidad del trabajo y van a influir en cómo nos relacionamos nosotros con nuestro entorno también.
Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De qué es el estrés? El estrés es el conjunto de cambios fisiológicos, psicológicos y conductuales que ocurren en el organismo de una persona como respuesta a una amenaza. A ver, acá tenemos que tener en cuenta que la intensidad va a depender de varios factores. Qué tan estresados, digamos, hay que tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo, acá mencionamos el estímulo estresante, que es eso que nos va a nosotros a disparar ese estrés, que no siempre son cosas malas, a veces nos estresamos porque, bueno, nos mudamos y más allá de que queremos hacer esa mudanza, eso provoca un estrés por todo lo que conlleva. Entonces, depende del estímulo, que es eso que dispara, el estrés, de las características del individuo. Todas las personas somos diferentes y vamos a tomar una situación de diferente manera, ¿sí? Y a veces también está eso de, nos cuesta creer, ¿y por qué se estresó por esto? Muchas veces que pasa, bueno, no todos manejamos las situaciones de presión o demás de la misma manera, entonces a veces cuesta tener esa visión de por qué el otro se estresa cuando para uno capaz que no tiene nada estresante esa situación. Pero bueno, eso depende de las características de cada uno. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias para afrontar esa situación que tiene mucho que ver con lo anterior? Cada persona es diferente y por ende va a manejar diferentes estrategias para superarlo. Cuando hablamos de acá de manejar el estrés y demás, tenemos involucrado todo el estado de ánimo de la persona y demás. Y acá es importante, algo que quizás no se considera mucho, el tema de cómo nos vemos y cómo nos sentimos nosotros mismos. Una de las cosas que siempre se habló, que capaz que se hablaba más al principio de todo esto del teletrabajo, es el tema de, bueno, me levanto, me visto, no permanecer todo el día en pijama. ¿Por qué? Porque bueno, eso nos va a visualizar como con un desgano, nosotros mismos nos vamos a seguir sintiendo como, bueno, hoy, ¿para qué me voy a vestir? Y quedo así. Mucha gente que solamente hace el teletrabajo, queda en pijama y se viste bien, si bueno, si tiene una videollamada, entonces el otro tiene eso. Y no, hay que hacerlo por uno mismo, para nosotros sentirnos bien y como que se llama, y si no es como que una cosa más que nos va tirando para abajo, ¿verdad? Hay toda una situación fuera de lo que es el trabajo que ya de por sí nos estresa a todos. Hay personas que están viviendo situaciones que son bastante complicadas y si además le vamos sumando, bueno, no, hoy me visto, me veo bien y bueno, todo eso va a ir ayudando, ¿sí? El estrés laboral tiene varias causas. Bueno, esto nos pasa en nuestros hogares o en las oficinas o demás, yo qué sé. La temperatura, tenemos que estar en una temperatura confortable. El tema de la iluminación, que yo les decía hoy, que era importante por la computadora y demás para no causar fatiga visual, pero no solamente la iluminación afecta a eso. Si yo estoy con una mala iluminación, va a llegar un momento que ya no voy a querer saber más nada, porque estoy haciendo un sacrificio que es poder ver, leer bien, que llega un momento que, bueno, ya es más lo que me molesta tener que hacer eso y va sumando al estrés. Y bueno, entonces las condiciones de temperatura e iluminación son básicas. El tema de horarios, de ruido, horarios un poco ya lo veníamos hablando y de lo difícil que es ir manteniendo ese límite. El ruido, si yo estoy todo el día trabajando y justo tengo una fábrica al lado, los vecinos están arreglando y demás, va a llegar un momento en que eso me va a molestar y va a repercutir en no quiero saber más nada.
y bueno, son entornos que hoy en día no podemos controlar porque no podemos controlar lo que hace el de al lado. Otra causa de estrés laboral es, bueno, es la falta de apoyo, la falta de comunicación, eso de, bueno, tenés que hacer esta tarea y no dar ni las herramientas, ni el acompañamiento, eso que hoy hablábamos de esa empatía con el otro, de que todos estamos en una situación que no buscamos y en la que nos tenemos que ir amoldando y aprendiendo. Bueno, la inseguridad laboral, eso es un tema que repercute mucho en el tema del estrés. Después, bueno, los prejuicios que haya también son estresores bastante graves y que hay que ir tratando. Esto del desaprovechamiento del talento es cuando uno se siente de que puede aportar más a la organización, a la oficina, al equipo de trabajo y no se siente ni escuchado, no siente que se consideren las propuestas que hace o demás. Todas estas cosas van provocando que, bueno, sí, la verdad que eso de me estresa el trabajo, bueno, sí, se da por todas estas condiciones, ¿verdad? Y bueno, después otra de las cosas es la posibilidad de consecuencias derivadas de pequeños errores. Bueno, ¿me equivoco? Sí, me puedo equivocar. Todos nos podemos equivocar, pero que no sea eso de, bueno, si me equivoco, va a ser algo tan terrible que lo estoy sufriendo y me está estresando porque eso ya me predispone a realizar el trabajo con errores. El estrés laboral va a traer consecuencias principalmente a nivel cognitivo, que es esto de lo que hablamos, la preocupación excesiva, la inseguridad, la imposibilidad de tomar decisiones por mí mismo y bueno, todo el tiempo depender de otra persona, va a provocar olvidos frecuentes, ¿viste? Eso de uno, ya la memoria ya no da para más, bloqueos mentales, pensamientos negativos, a esto nos referíamos con, bueno, me he visto, y sí, porque si no ya es todo negro, todo, bueno, ¿y para qué? No, todas esas cosas que a uno puedan ayudarlos a ir mejorando en el estado en que uno se siente, va a ayudar a que el estrés no sea tan grave, digamos. Después, va a traer consecuencias físicas. Esto a veces es como más difícil de relacionarlo, porque es más fácil decir, estoy tan estresada que me olvido de las cosas. Y nunca relacionamos que las cosas que nos pasan a nivel físico pueden ser por estrés. Y sin embargo, el estrés puede provocarnos trastornos a nivel muscular, cardiovascular, trastornos respiratorios, gastrointestinales, que bueno, si uno se lo pone a pensar, dice, bueno, sí, estoy estresada y me pasó tal cosa. Y bueno, quizás hay que empezar a relacionarlo y tener en cuenta que no solamente va a ser que si estoy estresado me olvide. Entonces, todas estas cosas que nos pueden pasar tienen que impulsarnos a decir, bueno, hay que buscar la manera de que el estrés laboral no ocurra, ¿verdad? Después, va a provocar consecuencias a nivel conductual. Hay personas que por una razón de estrés, digamos, empiezan a comer, fumar, beber de manera excesiva. Ahí empezamos con el tema de las adicciones, que ¿cómo que se llama? Que son cosas que son para ir viendo después por otro lado. El tema del humor, del tartamudeo, parálisis, esas ganas de llorar que a veces vienen. Y bueno, todo eso se puede ir relacionando al estrés. Son consecuencias multifacéticas, como ven, que se pueden ir buscando la manera de ir atacando esas causas para que no lleguemos a estas consecuencias. Yo, cuando termine la charla, le voy a compartir material. Es un tema que si bien quería hablar, no quiero profundizar demasiado, no quiero llegar a confundir y
y que cataloguemos de estrés cosas que quizás no tienen nada que ver con el estrés, pero sí que tengamos en cuenta que todas esas causas que vimos hace un momento pueden traer este tipo de consecuencias. Entonces, bueno, les voy a dejar el link del video que no pudimos ver y material que fue preparado por doctoras del servicio médico de CODICEN que refiere sobre estos temas. Después, de las cosas más comunes ¿cómo es que se llama? Que se pueden hacer como estrategias, ¿verdad? Es, bueno, realizar ejercicio físico aeróbico, tener un proyecto de vida y de trabajo, todas esas cosas que nos van a nosotros incentivar. Cuando hacemos ejercicio en la mañana, después tenemos todo el resto del día con mucha más energía, y nos van a permitir afrontar de otra manera. Volvemos, las pausas activas que hoy hablábamos, de que mejoran nuestra capacidad, ¿verdad? Y demás. Todas esas cosas que uno no considera y que siempre van a tener un apoyo para poder lidiar con el tema del estrés. Después, ir desarrollando habilidades, el control de esas emociones, ¿verdad? Todas son formas de cómo poder afrontar el estrés. Maximizar el apoyo que nosotros estamos recibiendo. Esto creo que hoy en día es de las cosas claves. Volvemos, estamos en un momento de pandemia, de un aislamiento físico que muchas veces conlleva a un aislamiento social y eso es lo que no se puede permitir. Bueno, no nos podemos ver cara a cara, pero tiene que haber otras instancias en donde la persona que lo necesita reciba el apoyo, se sienta escuchado, ¿verdad? Y pueda compartir las inquietudes y los problemas que está teniendo para poder encontrar la manera de solucionarlo. Todos esos espacios quizás no se nos estén dando, pero nosotros desde nuestro lugar tenemos que buscar la manera de ir generando eso. Otra de las estrategias es el tema de la permanencia a grupos, pertenencia a grupos, perdón. Cuando nosotros nos sentimos parte, ¿verdad? De un grupo, nos sentimos apoyados, escuchados y demás, nos vamos a sentir mejor. Entonces, todas esas cosas que nos permitan a nosotros mejorar la manera en que estamos a nivel de salud, ¿verdad? Y que nos permitan ir como cambiando todas esas pausas, a nosotros nos van a apoyar. Y volvemos a que toda la parte social hoy en día es de las que más nos van a ayudar para poder controlar o eliminar el estrés laboral. Después, cambiando un poco, volvemos a hablar del tema de la disciplina del trabajo, que lo voy a hacer un poco breve porque la mayoría de las cosas ya la hemos mencionado en el correr de toda la charla. El tema de definir un horario y establecer tiempos de descansos, eso es importantísimo. Estamos todo el día en nuestra casa, pero no estamos todo el día disponible para el trabajo. Después, ahí tenemos otro tema, que es la flexibilidad. Tenemos que tener en cuenta que las personas que tienen hijos pequeños, en edad escolar o quizás más chicos, tienen otra flexibilidad. Quizás empiezan las jornadas en horarios tempranos, después tienen que hacer un corte porque tienen que poder ayudar a sus hijos en esas horas que tienen de escuela virtual, digamos, y bueno, y después quizás terminan sus tareas laborales un poco más tarde, ¿tá? Pero que esa persona termine las tareas a las 10 de la noche no quiere decir que está disponible, bueno, te escribo a las 10 de la noche y a las 10 de la noche tenés que solucionar este problema, ¿tá? Una cosa es el momento en que estamos disponibles para tener ese contacto con todos los compañeros de la oficina,
Y otra cosa es esa flexibilidad que cada uno, dependiendo de las condiciones en las que esté en su hogar, pueda ir resolviendo, ¿sí? Después, el tema de realizar tareas en el hogar fuera del horario de trabajo. Eso es un tema que tenemos que ir controlando. Está bueno, porque bueno, como estoy en casa, capaz que pongo a lavar ropa y después voy y la cuelgo. Pero si empiezo a hacer todo porque estoy en casa, llega un momento que se desvirtúa tanto el horario de trabajo por las tareas domésticas que no hacemos ni una cosa ni la otra quizás, y que ya decimos, bueno, sí, trabajo más horas, pero quizás no es así, sino que estamos más horas en el horario de trabajo, digamos, porque empezamos temprano y terminamos tarde, pero en la mitad, bueno, hice todas las cosas de la casa, tuve tiempo para distenderme y demás. Entonces también hay que tener en cuenta eso para que, si bien es mucha gente que sí, que trabaja más cantidad de horas, a veces eso es lo que se percibe por no tener justamente marcados esos límites. Y esos límites los ponemos nosotros, cada uno en su casa, en cómo se organiza con el trabajo. Es importante esto de mantener las fuentes de distracción como bastante distantes, porque a veces mucha gente dice, ah, bueno, yo estoy trabajando, pero atrás está una película. Y bueno, no, porque ¿qué pasa? La concentración no es la misma. Nosotros en la oficina no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Justamente para poder concentrarnos, estar enfocados a la tarea que tenemos que hacer. Además de eso, bueno, nos va a servir para visualmente no estar en dos pantallas y sentirnos después más cansados por ese lado. Pero bueno, esas fuentes de distracción hay que mantenerla alejada. Programar pausas durante el día para relajarse, esto volvemos a lo de las pausas activas, ¿verdad? Que en muchas veces capaz que no tenemos un trabajo que implique creatividad, pero a veces sí, y bueno, todo eso lo va a estimular. Después, para seguir, pensar que tenemos todo el día para realizar, era lo que hablábamos hoy, pensar que estamos todo el día haciendo, bueno, no, porque sí, estamos haciendo trabajo, hacemos tareas de la casa, volvemos al trabajo, volvemos a las tareas, es un momento en que no desenchufamos de lo que es nuestro trabajo y eso siempre nos va a perjudicar a nivel salud, es como que tenemos que desenchufar. Así como, cambiando un poco más brusco el ejemplo, pero así como las licencias son necesarias porque nosotros tenemos que cortar y descansar, bueno, ese corte en el día de en tal momento estoy trabajando y en tal momento no, es necesario. Nuestra cabeza necesita tener ese corte. Hay ocasiones en donde no es posible, por lo que les venía explicando, de que te vas regulando tu horario de trabajo con la atención que le tenés que prestar al niño que está en tu hogar, y bueno, son situaciones particulares, volvemos. Todos estamos atravesando esta situación particular y hay cosas que si bien serían mejor de una manera, bueno, no es posible y tenemos que ver la manera en que nos adaptamos a eso. Bueno, acá, esto, si no hay una rutina de trabajo pueden pasar dos cosas, que no se cumplan con las tareas, que es algo que puede pasar, porque tengo esto para hacer, me pongo, me entretengo con otra cosa y no cumplo, o que hago más horas de lo que debería. Si yo tengo marcada mi horario, bueno, trabajo en ese horario y listo. Y en ese horario seguramente esté concentrada en eso y seguramente pueda realizar el trabajo. Lo importante, volvemos a lo que hablábamos hoy con crear el hábito, con las pausas activas, bueno, crearnos un hábito de nuestra rutina, crearnos un hábito para poder llevar toda esta situación, que de por sí es estresante, de la mejor manera. Acá hacemos una comparación con el teletrabajo
en estas situaciones de COVID a cuando el teletrabajo es común. En este caso es obligatorio, no es voluntario, que era lo que hablábamos al principio, y es a tiempo completo. En muchas empresas lo que tienen es teletrabajo parcial y demás. Entonces, bueno, acá tenemos el tema de manejar los límites y ir viendo un poco para poder equilibrar la vida familiar y social con el trabajo. ¿Ah? Lo paso rápido porque ya lo veníamos hablando. Después el tema de las personas que tienen hijos, casi siempre el conflicto se da en personas con hijos en edad escolar o niños pequeños. Cuando ya son adolescentes es un poco más simple de llevar porque, bueno, no necesitan que el padre esté al momento de que se conecta a la clase y demás. Hay gente que, bueno, que valora positivamente el tema de estar en la casa porque, bueno, le permite, si bien se organizan bien, pueden hacer el trabajo y demás, y además les permite pasar más tiempo con esos niños, que hoy en día quizás tenemos dos trabajos y no se puede compartir tanto tiempo con la familia. Entonces, bueno, tenemos como esas dos posturas, de lo complicado que puede ser congeniar las dos partes de la vida familiar y la vida laboral, pero a su vez también están aquellas personas que, bueno, que se pueden organizar, pueden mantener una rutina y que como cosa positiva ven eso de poder compartir más tiempo en la familia. Creo que eso era más o menos todo lo que tenía para comentarles. Que bueno, que más o menos esto del teletrabajo, de ir buscando la manera, y que eso, si bien depende de las condiciones que se nos dan, también depende de nosotros mismos, de ir buscando la manera de poner límites, que esos límites nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida laboral y en nuestra salud, ¿verdad? Eso era más o menos la charla, así que no sé si alguien tiene alguna duda, capaz que podemos abrir. Hola. Andrea, ¿estás por ahí? Sí. Hasta acá era lo de la presentación, yo después les voy a dejar los links sobre los temas que está bueno que puedan ellos ir profundizando, y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta lo pueden realizar por el chat, o si no también por acá. Habilitan el audio. Bueno, muchas gracias, muy entretenido y muy educativo. Bueno, espero que puedan todos quizás sacar algo que les permita justamente integrarlo en su rutina de trabajo y que sea útil desde ese lado. Bueno, están agradeciendo que les es muy útil la información. Bueno, y después habían compartido como que, bueno, a ver, que si preferían ir a la oficina o quedarse en la casa, y creo que la mayoría prefiere ir a la oficina, porque plantean que no le rinde mucho el tiempo para el trabajo en la casa, ¿verdad? Por todas estas cosas que tú estabas comentando, Gabriela, ¿verdad? La realidad familiar de cada uno también. Exactamente, es difícil encontrar eso y que sea compatible, y entonces por ese lado entiendo que muchas personas, a mí a veces me pasa acá y digo, bueno, quiero que sea ya el día que me toca ir a cubrir, o si tengo un día, prefiero quizás ir dos, porque es como más productivo. Pero sí, son cosas que volvemos, no estábamos preparados y todos tenemos que ir buscando la manera de encontrar ese equilibrio. Bueno, gracias a todos por participar, disculpas que a veces voy muy rápido hablando y espero que todos hayan entendido.
Estuvo bárbaro, Muchas no fuiste muy gracias. rápida. Y bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gabriel, antes que nada, muchas gracias. No, por Al favor. equipo de formación también, muchísimas gracias, que me olvidé hoy de presentarlos cuando empecé muy rápido. Pero bueno, Osvaldo, Paula, Paola y Claudia, que son quienes están atrás de todo esto para que sea posible, así que muchísimas gracias también a ellos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra. Gracias, Gabriela. Gracias. Bueno, muchas Chao, gracias que a pasen ustedes. bien.